En esta ocasión veremos cómo citar con APA usando Word. Tenemos que aclarar que APA es una serie de normas publicada desde aproximadamente el año 1929 por la Asociación de Psicólogos Americanos. Cubre muchos aspectos como por ejemplo tipo de letra, márgenes, etcétera, que se van a utilizar en un documento académico. Ha sido muy extendida últimamente, en realidad por su gran sencillez al momento de hacer este tipo de citas, lo cual facilita el trabajo y evita redundancias y otras cosas. A pesar de que APA se concentra, o más bien tiene normas para hablarnos del interlineado, de todo lo demás, de cómo deben ser las tablas, lo que nos interesa en este momento es hablar de las citas y referencias a fuentes bibliográficas, que es lo que se aborda en la mayoría de instituciones académicas, independientemente si se quiere utilizar las normas APA para los demás detalles. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Empezaremos pues entendiendo la diferencia que hay entre una cita y una referencia. Se le llama cita a una referencia breve a la fuente que se hace junto al texto que estamos citando. Es decir, cuando se está escribiendo un trabajo académico, nosotros hemos consultado alguna fuente y a esta fuente le hemos insertado en nuestro trabajo, ya sea parafraseándola o de manera textual. Justo en el mismo lugar donde estamos haciendo esa referencia, pues vamos a poner una referencia muy breve que por lo general va a ser el apellido del autor y el año, nada más. Mientras que la referencia son los datos detallados de cada fuente citada y se colocan al final del documento, normalmente en algo llamado la lista de referencias. Algo muy importante a recalcar es que toda cita debe tener su referencia. Esto es tajante. Si usted pone una cita en el texto, algún texto citado o algo, una cita corta, entonces esta cita debe estar conectada con su respectiva referencia al final. Veamos entonces el asunto con la lista de referencias. Esto se norma en la sexta edición de que la lista de referencias se organiza alfabéticamente al final del documento y se coloca con sangría francesa. La sangría francesa, como la veremos más adelante, es cuando se deja la primera línea en una alineación un tanto diferente a las subsiguientes que están más metidas. La forma básica, como podemos ver aquí, es el apellido del autor más las iniciales del nombre, entre paréntesis el año, título de la obra, ciudad, país, editorial. Bueno, eso en caso de que se trate de un autor con libro. Hay variaciones, como por ejemplo, si un libro con autor, perdón, al anterior. Por ejemplo, si un libro no posee un autor, sino que solamente es el editor, entonces hacemos lo mismo, pero le colocamos ed en medio de los paréntesis más el año. Básicamente es el detalle principal, poner en este orden. Por ejemplo, si el libro es electrónico y no tiene pues un editorial, tendremos que poner al final recuperado de más la URL o dirección de ese libro. Un libro electrónico con DOI se tendrá que poner el DOI al final. El DOI es un número identificador de un documento electrónico. Es Document Object Identificator, que significa identificador de objeto digital, el cual reciben muchos objetos que están residiendo de manera oficial en la internet. Es como un número de identificación, como un DNI o una cédula, que identifica de manera única ese documento porque ha adquirido cierta relevancia o importancia. Entonces va a ser muy importante también para nosotros que identifiquemos si un documento electrónico posee DOI, y si posee DOI hay que ponerlo en la referencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede poner la referencia. Por ejemplo, aquí podemos apreciar que la sangría francesa es esta que está aquí. La primera línea queda así y la siguiente línea pues queda metida 2.54 centímetros o 5 espacios. En este ejemplo podemos ver a detalle todos los nombres, todos los elementos que se deben poner en una cita normalmente. Aquí tenemos una cita con editor, es decir, este Wilbur K. debe ser el editor más no el autor. Mientras que aquí tenemos un documento recuperado de internet
¿Dónde colocamos la URL? El problema con la URL es que estas URL pueden cambiar cuando cambie el nombre del sitio web o el dominio del sitio web. Por eso, si tiene el documento, posee un DOI, es mucho mejor. Hay sitios especiales en internet que tienen la lista de los DOI y dónde ubicar esos documentos. Entonces, este libro de Montero y Son, como lo podemos ver, también estamos hablando de un libro que tiene más de un autor o editores, se encuentra con un DOI puesto directamente en internet. Ahora, ¿qué pasa con otros tipos de publicaciones, como por ejemplo las publicaciones periódicas? Las publicaciones periódicas como revistas, etcétera, o entre las más importantes en el mundo académico, que son los artículos científicos, tienen también su forma específica de ser referenciados en la lista de referencia. Por ejemplo, publicaciones periódicas que posean DOI van a tener apellido, las siglas del nombre, el otro apellido, etcétera, dependiendo si tienen varios autores, y el DOI al final, con los números de páginas citados, etcétera. A veces, cuando el documento es online, en vez de poner número de páginas, se cita el número de párrafo. Podemos ver aquí algunos de estos ejemplos. Por cierto, esto es tomado de una página cuya referencia lo dejo en la descripción. Pueden ver ahí y ampliar a detalle cada uno de estos documentos, cada uno de esta información, perdón. Yo no voy a profundizar en esto porque el objetivo de este video es más bien señalar cómo Word nos puede facilitar todo esto, toda esta complicación que puede generar el hecho de anotar con tanto detalle cada tipo de publicación o cada tipo de fuente que esté utilizando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una publicación periódica. Se trata del año, el título del artículo, un artículo de periódico de revista, los números de página, el volumen de la revista, el número de la revista, etc. Por ejemplo, aquí tenemos Fields D. 2007, Más allá de la teoría neuronal, mente y cerebro, 24, de las páginas 12 al 7, número 24. Acá tenemos otra publicación periódica, pero que en cambio se encuentra disponible en una URL específica que tenemos que poner aquí al final. Tómense en cuenta también que se pone fecha, y en caso del artículo no estar fechado, se tendrá que poner la fecha en que fue consultado. Sin embargo, es muy importante los artículos en internet o cualquier cosa que encontremos en internet, buscarles siempre que tenga autor y fecha de publicación. Como les dije, en caso de no tener fecha de publicación, le pondremos la fecha en que fue consultado. Por ejemplo, aquí está, 2 de febrero de 2011. Esto de aquí es un periódico publicado pues en ese boletín con el artículo que dice: miles de personas oran en la plaza de Tahrir en el Cairo. Diario del Tiempo, recuperado de www.eltiempo.com. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos compete, las citas. Porque como veremos más adelante, Word nos va a ayudar con las referencias para que no tengamos que estar recordando todos esos detalles que acabamos de mencionar. Las citas las podemos clasificar en dos tipos: textuales o directas, que son las que son copiadas al pie de la letra. Pueden ser clasificadas en citas de hasta 40 palabras, van a ser tratadas de una manera distinta a las que tengan más de 40 palabras. Si tiene 40 palabras o menos, por ejemplo, se pone dentro del texto entrecomillado. También tenemos las que son de más de 40 palabras, que si tenemos esta situación, hay que poner la cita en un párrafo a continuación, separado del texto que estamos haciendo y con una tabulación, como lo vamos a ver más adelante. Además, estas citas pueden estar basadas en el autor o basadas en el texto. Esto se referirá a de qué manera yo estoy mencionando al autor. Por ejemplo, si yo digo Sánchez 2017, digo por ejemplo, según dice Sánchez, y luego digo el texto citado, estaría siendo basado en el autor. Si yo simplemente menciono el texto y al final pongo Sánchez 2018, entonces en ese momento será basada en el texto, como ya veremos. Por otro lado están las citas de paráfrasis o citas indirectas. Esto es cuando nosotros tomamos un artículo o un texto y lo parafraseamos, es decir,
lo decimos con otras palabras, omitimos algunas palabras, pero no se le cambia la esencia. Mientras no se le cambie la esencia, sigue siendo un parafraseo. Dejará de ser parafraseo cuando le dé otro punto de vista o la esencia de lo que se trata de decir haya sido alterada, donde yo solamente haya utilizado como referencia para crear mis propias ideas. Pero mientras mantenga la esencia de la idea central, será una paráfrasis y por lo tanto debe ser citada, o si no, constituirá un plagio también. Bueno, la paráfrasis también puede estar basada en el autor o puede estar basada en el texto. Vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a analizar algunos ejemplos rápidamente de cada una de estas posibilidades que se pueden presentar. Primeramente vamos a ver citas de hasta 40 palabras basadas en el autor. Aquí tenemos un ejemplo. En esta parte que dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Esta parte que acabo de leer tiene que haberle escrito el estudiante o la persona que esté desarrollando el trabajo académico de investigación. Estas no son palabras ni parafraseadas ni copiadas de ningún lado. A continuación, coloca Kaku, refiriéndose al físico Michio Kaku, y entre paréntesis 2009. Fíjense que Kaku queda fuera de los paréntesis y el año 2009 dentro. Luego nos pone un conector, dice afirma. Kaku afirma e inmediatamente viene textualmente lo que hemos copiado del libro de Kaku y se nota que va entre comillas, siempre y cuando esto no supere las 40 palabras. Inmediatamente después de cerrar la comilla, tiene que ponerse en cambio entre paréntesis la página del libro del cual se sacó ese texto. Esto es muy importante de poner. Muchas veces se obvia poner esto de aquí y se está cometiendo un pequeño error en ese momento. A continuación, el texto continúa con las palabras que ya el autor del documento académico está haciendo. Entonces, para resumir, pues hemos visto que la cita de menos de 40 palabras va entrecomillada en medio de lo que está la narración, con una referencia que dice Kaku afirma que, porque es una cita basada en el autor, y al final el número de página. Ahora veamos qué pasa si lo hacemos basada en el texto. Tenemos exactamente la misma cita. ¿Qué diferencia hay? Están igualmente las comillas, pero como ustedes pueden ver, aquí no dice Kaku afirma ni Kaku dice según Kaku. Bueno, todas esas son las formas en que pudiéramos haber dicho. Recuerden que Kaku es el apellido del autor, entonces, del autor que estamos referenciando. Entonces yo podría haber dicho, según Kaku, Kaku manifiesta que, Kaku afirma que, cualquiera de esas formas que hubiera utilizado anteriormente era basada en el autor. Pero en este momento no está haciendo eso, sino que lanza el texto directamente entrecomillado. Cuando hacemos esto, pues se constituye una cita basada en el texto y se pone los paréntesis al final, el apellido del autor, el año de publicación y la página, cerrando con un punto y otro. Como dije, detalles más a profundidad pueden verlos en la referencia que voy a dejar en la descripción del video. Ahora analicemos el asunto de las citas de más de 40 palabras. Primero, basadas en el autor. Aquí tenemos, como el texto que se está haciendo hemos contado las palabras y rebasa el límite de 40 palabras, es necesario entonces ponerlo en un párrafo aparte. Este párrafo aparte tiene que estar alineado a la izquierda y tiene que dejar una sangría de 2.54 centímetros o 5 espacios o tabulaciones. Ahora, este primer párrafo que vemos aquí constituye lo que la persona o el estudiante que está haciendo el documento académico ha escrito. Luego dice Kaku afirma. Cuando dice Kaku afirma, estamos haciendo una cita basada en el autor. Seguidamente, todo lo que está en este párrafo, sin comillas, es lo que textualmente hemos copiado del libro de la página 90. Fíjense que igual al final ponemos el número de página. Luego damos un salto a un siguiente párrafo y continuamos con el texto. El estudiante o autor de este texto académico continúa con su desarrollo de su investigación, de su tesis o lo que sea que está haciendo.
Vamos a ver el mismo ejemplo, pero cómo quedaría basada en el texto. En este momento, en cambio, el autor no dice Kaku afirma ni hace referencia a la fuente citada, sino que directamente hace un punto aparte y va el texto citado, por lo que es necesario poner todo el nombre, toda la referencia al final, el apellido del autor, el año y la página, para luego continuar. Ahora, ¿qué pasa con la paráfrasis? En la paráfrasis, basada en el autor, no vamos ni a entrecomillar, ni a saltarnos, ni nada, porque es una narración fluida y nosotros hemos incluido las ideas del autor dentro de lo que estamos escribiendo. Sin embargo, como estamos extrayendo la esencia de otro autor, es necesario hacer referencia. Por ejemplo, aquí se está diciendo Kaku, otra vez el apellido de Kaku fuera, el año de publicación dentro y el conector que en esta ocasión dice refiere. Entonces, Kaku refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda con sus confines lejanos. Hasta aquí ha sido la paráfrasis. Si nosotros lo comparamos con los textos anteriores, estamos utilizando exactamente el mismo ejemplo, pero esta vez no lo hemos copiado textual, sino que simplemente hemos extraído la esencia y lo hemos dicho con nuestras propias palabras. Lo que hace que no constituya plagio es que dijimos Kaku refiere y pusimos el año. Si no hubiéramos puesto Kaku refiere, estaríamos haciendo una cita parafraseada basada en el texto. Tenemos exactamente la misma situación, pero nos dice al final Kaku 2009 después del parafraseo que le hacemos y sigue un punto seguido. Y así pues hemos terminado con todos los tipos de cita que podemos tener. Ahora vamos a ver cómo la aplicación de procesador de texto Word nos puede ayudar para simplificar todo esto. He abierto el procesador de texto Word y he simulado como que estoy haciendo un texto académico. Ustedes pueden ver que el texto lo puedo haber estado desarrollando. He puesto, este es mi texto académico en el cual desarrollo mis ideas y análisis dentro de una estructura determinada. A continuación necesito citar un texto de un libro. Vamos a ver que voy a utilizar, por ejemplo, este libro al cual he tomado una fotografía, como ustedes pueden ver aquí, es de Ángel I. Pérez Gómez, Educarse en la era digital. Realmente voy a utilizar este texto que está aquí. La parte que dice individualismo y aislamiento. Los procesos de enseñanza en la escuela convencional tienen carácter grupal, es decir, el docente explica a todo el grupo, pero las estrategias de aprendizaje y evaluación enfatizan de manera casi exclusiva la dimensión individual y solitaria. Hasta aquí quiero copiar. Si me pongo a contar cada una de las palabras, notaré que tiene aproximadamente unas 37 palabras sin llegar a 40. Por cierto, se cuentan cada palabra que esté separada por un espacio. En este contexto, pues, D es una palabra y A constituye también una palabra. Así que entra en lo que es el conteo de palabras. Y también sería una palabra. Por lo tanto, hasta aquí, de aquí hasta acá, hay 37 palabras, si es que no conté mal. Vamos a pasar este texto. Lo pasaré en este momento acá. Como lo voy a copiar tal cual, abro las comillas y comienzo a copiarlo. Los procesos de enseñanza en la escuela. Pausaré un momento para presentar el texto ya copiado. Una vez que he escrito, como ustedes pueden ver, he transcrito literalmente lo que estaba allí y compruebo que no se pasa de las 40 palabras, pues cierro las comillas, pongo un punto y continúo a partir de aquí con mi desarrollo del tema, lo que tiene que ser producción y análisis propio. Bien, ahora, esto de aquí tiene que hacer referencia a la fuente. ¿Cómo hacemos esto? Y ahí es donde vamos a utilizar Word para ayudarnos. Nos vamos a la parte de referencias. En el menú referencias encontramos una opción que se llama insertar cita. Analizamos los diferentes estilos que nos puede mostrar. Estilo APA, Chicago, GOS, Harvard, IEEE, ISO, el MLA que también es muy utilizado, pero en este caso lo vamos a dejar en APA.
Procedemos a insertar cita. No tenemos ninguna fuente citada todavía en este documento, así que voy a poner agregar fuente. En agregar fuente yo puedo escoger de dónde voy a utilizar la fuente. En este caso se trata de un libro en físico. Como es un libro en físico, procedo a llenar estos datos de aquí. ¿Dónde encuentro estos datos? Pues yo tengo que revisar el libro y buscar en qué parte se encuentra escrito esto. Por lo general está en las primeras páginas, en el reverso de la segunda o tercera página suele estar esto. Y aquí puedo ver pues que el autor es Ángel Pérez Gómez, Ediciones Morata, año 2012, etc. Bien, voy a tomar los datos de aquí y transcribirlos hacia allá. Una cosa importante es que en el autor se debe escribir primero los apellidos con mayúsculas y seguido de una coma el nombre o los nombres. Si tiene más de un autor, separaremos por punto y coma y utilizaremos el mismo formato para los siguientes autores. O nos podemos ayudar con este botón editar, donde vamos agregando la lista de autores y pues Word nos ayuda a organizar mucho mejor así. Hemos puesto el título, que es Educarse en la Era Digital, año 2012, Ciudad Madrid, Ediciones o Editorial Morata. Pongo aceptar y pueden ver que inmediatamente se coloca aquí la referencia. Tienen que ver que el punto seguido debe quedar después de la referencia colocada, pero aquí nos está haciendo falta algo. Es importante poner el número de página. ¿Cómo hacemos para poner el número de página? Vamos a hacer clic aquí y poner editar la cita. En editar la cita nos va a permitir hacer muchas cosas, como por ejemplo poner precisamente el número de página, que en este caso era 95. Si fueran más de una página, las podríamos poner separadas por coma. Ahora sí, nuestra cita ha quedado completa. Pérez Gómez 2012, página 95. Y continúa normalmente. ¿Qué tal si en vez de ser una cita textual hubiéramos querido utilizar una cita basada en el autor, no basada en el texto? En ese caso pues voy a probar borrando esta cita y cambiaría el formato a lo que es una cita basada en el autor. Para hacer una cita basada en el autor tengo que poner el apellido del autor y a continuación tendría que poner un conector. Por ejemplo, yo digo Pérez y seguido del autor tengo que colocar el año. Para eso, para poner el año entre paréntesis, bueno, lo puedo escribir, pero vamos a utilizar insertar cita. La ventaja que tengo es que la cita ya está puesta anteriormente. Si vuelvo a citar al mismo autor y la cita ya está registrada en Word, simplemente tengo que hacerle un clic y se agrega. Ahora, lo que sí, no voy a repetir otra vez el apellido, sino que solo quiero el año. Para eso edito la cita y voy a poner suprimir autor. Bueno, me queda entonces el título y tampoco quiero que eso quede y voy a poner suprimir título. Y ahí tendría Pérez 2012. Perfecto. Entonces digo Pérez 2012 nos dice y dos puntos seguidos, los procesos de enseñanza, va todo lo demás como estaba anteriormente. Y nos falta algo importante. Si lo hacemos de esta manera hay que agregar las páginas al final. Para eso entonces vuelvo a agregar la cita. Dice esto. Lo que quiero es la página, así que voy a poner editar cita, voy a poner la página que era 95 y voy a suprimir el autor, el año y el título. De esta manera nos quedará así. Parecería que lo hemos citado dos veces, pero es válido. Word simplemente nos ayuda a la edición. No tiene ningún problema con que pongamos la cantidad de veces que querramos las citas aquí. No hay ningún problema. Bueno, hasta ahí hemos explorado entonces qué pasa con citas parafraseadas, citas textuales, tanto basadas en el autor como basadas en el texto. Ahora veamos qué podemos hacer con una cita textual, pero que se nos pase de 40 palabras. Para eso tengo otro libro que quiero utilizar,
que es este libro de teoría del conocimiento, que a su vez tiene dos autores, por eso lo he escogido, Nicholas Alkin y Caroline P. Henley. Voy a utilizar este texto que está aquí, que es muy interesante, que es un texto que habla de la defensa de la teoría del diseño inteligente, y quiero básicamente todo este texto hasta aquí. Y si yo me lo pongo a contar, se pasa de las 40 palabras. Entonces voy a hacer un párrafo. Voy a utilizar el mismo párrafo. ¿Qué tal si no hice esta cita de aquí, sino que voy a citarlo de esta otra manera? Entonces, toda esta parte de la situación la voy a borrar para ver cómo quedaría una cita en cambio de más de 40 palabras. Como la cita es de más de 40 palabras, hasta aquí llega mi texto citado. Tendría que dejar un espacio y aquí hacer un párrafo donde voy a escribir el texto que quiero citar, pero recuerden que tengo que dejar 2.54 centímetros aquí, o bien dejar 5 espacios. Voy a copiar el texto. Podemos ver cómo queda la estructura con el texto pasado. Este texto que está aquí es el que he copiado textualmente. La parte de acá sería mi producción propia y la parte de acá continuaría con mi propia producción en el documento académico, pero esta es la parte que he copiado. Podemos ver que contiene 57 palabras. Se pasa de las 40 palabras, por lo tanto ya no podemos citarlo dentro del fluido texto, del texto fluido, sino que tenemos que citarlo como un párrafo aparte. Lo primero que voy a hacer entonces es ponerle una sangría de 2.54 centímetros al lado izquierdo. Para esto voy a las opciones de párrafo y en la parte donde dice sangría izquierda, pues especifico los centímetros que debo utilizar. Los 2.54 centímetros. Como no me aparecen los 54, pues tengo que escribirlo y ahí tendré 2.54 centímetros y ahí tenemos. El párrafo está con una sangría hacia el interior en la parte izquierda. Ahora bien, toca la citación. Como vamos a hacer estamos haciendo una citación textual en la que no hacemos referencia al autor al principio, será una cita basada en el texto. Entonces me ubico justo antes del punto y procedo a ir a referencias nuevamente, a cita, y es un libro que no tengo insertado en la lista de fuentes, por lo tanto voy a agregar una nueva fuente. Como se trata de un libro físico, sigo escogiendo libro y voy a poner los autores. Esta vez me voy a ayudar de esta opción. Como tengo más de 2 autores, voy a coger los apellidos de los autores y los colocaré aquí. Los autores son Alkin, Nicolás, voy a colocarlo. El apellido es con mayúsculas Alkin y con minúsculas el nombre. Y si tiene un segundo nombre lo agregaré, si no, no. Y pongo agregar. A continuación pondré el siguiente autor, que es Henley Caroline P. Con mayúsculas, Henley Caroline P. Puedo ponerlo aquí, ya, no hay problema, para que salga igual. Y tengo ahí los autores. Puedo ver que automáticamente me escribió tal como yo lo dije hace un momento, que se pone separado los nombres con coma y separado los autores con punto y coma. A continuación procedo a rellenar el resto. Hay que tomar en cuenta que se trata de un libro que está traducido de una versión en inglés. Por lo tanto, tenemos que tomar la versión que tenemos aquí. Podemos ver que el editorial sobre la traducción dice, el editorial es el editorial Vinces Vives, el año de edición 2015. Entonces, esos son los datos que vamos a tomar, así como el nombre en español, que es teoría del conocimiento. Ya está agregado
los datos del libro, ponemos aceptar y sale. Tenemos que automáticamente me pone el formato adecuado. Si ven, Alkin and Henley 2015, nos faltan las páginas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, es la página 157 y tenemos esto listo. Si hubiera sido basado en el texto, hubiéramos hecho, perdón, si hubiera sido basado en el autor, también podríamos haber hecho lo siguiente. Hubiéramos podido colocar en la parte de acá arriba, según Alkin y Henley. ¿Y qué debíamos hacer aquí? Pues poner la referencia, pero solamente el año. Así que suprimimos título y autor. Y a continuación serían unos 2 puntos. Mientras que acá ya no iría ni título ni autor, sino solamente la página. Y listo. Es otra forma en la que podemos hacer la referencia aquí. Pero bueno, hasta aquí es cuando nosotros disponemos de libros. Pero sabemos que en el mundo moderno actual casi todas nuestras fuentes se han volcado hacia lo que es Internet. Lo cual es un poquito peligroso porque la gran mayoría de las cosas que encontramos en Internet realmente no constituyen fuentes confiables. Pero veamos cómo podemos citar algo encontrado en Internet. Para que sea una fuente válida, deberíamos buscar artículos científicos o sitios reconocidos. Para esto nos ayuda si buscamos más bien en Google Académico. Google Académico es un buscador que se concentra precisamente en buscar fuentes confiables, ya que si estás haciendo un trabajo para la universidad, para el bachillerato internacional o un trabajo realmente académico importante, hacer referencias a cualquier página web X no va a ser muy bueno para tu trabajo. Lo mejor siempre es ir a una fuente primaria, que suelen ser los artículos científicos publicados en revistas científicas reconocidas, y Google Académico me ayuda en eso. Por ejemplo, he hecho una búsqueda de cáncer de mama en Latinoamérica y me ha arrojado una serie de artículos científicos. Podemos ver en la parte derecha el artículo científico al que corresponde. Por ejemplo, ese cielo es un artículo, perdón, una página que es bastante reconocida en lo que es salud. Así que puedo confiar en esa fuente. He abierto y tenemos aquí un artículo científico que tiene una estructura típica con una introducción, un abstract, un resumen. La parte, bueno, este de aquí no está tan típico, debería tener un abstract, metodología, la parte de discusión. Así que no es un artículo académico en lo que la estricta estructura se refiere. Sin embargo, lo voy a utilizar de referencia y podemos ver que tiene pues una serie de autores. Aquí están los autores y además posee un número de serie estandarizado que es importante también anotar. Muy bien, digamos que yo quiero copiar esta parte de aquí, le voy a hacer referencia, la copio y voy a mi trabajo y la utilizo. Digamos, estoy haciendo mi texto y quiero utilizarlo aquí. Muy bien, lo voy a pegar, entrecomillado, hago que coincida con el formato de destino y cierro las comillas. Procedo a contar el número de palabras y veo que tiene 32 palabras, por lo tanto constituye una cita textual de menos de 40 palabras. A continuación pues llenaré la cita. Es una nueva fuente, así que voy a utilizar agregar nueva fuente y procederé a llenar con toda la lista de autores que está allí. Por lo general los artículos científicos suelen tener muchos autores. Como ven, he llenado los datos, pero había olvidado de decirles que aquí vamos a elegir artículo de revista y pues procedemos a llenar el título
el nombre, todo eso tenemos que buscar, están ahí disponibles en esos artículos, y las páginas y todo lo demás. Sin embargo, hay un par de datos más que es necesario llenar aquí. Como no aparecen aquí, voy a poner donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Ahora bien, una de las cosas que necesito llenar en esta parte es la URL de donde lo obtuve. Aquí también está el DOI, como les dije anteriormente, que era el DOI, ¿no es cierto? Y vamos a copiar la URL completa de donde hemos obtenido este documento y la vamos a colocar aquí, pegar. Además, hay un detalle también interesante que tiene este artículo, que es el número estándar de publicación seriada. El número estándar de publicación seriada, vamos a ponerlo, si se encuentra por aquí, donde dice número estándar. ¿Cuál es este número estándar? Es este número que está aquí, el que dice ISSN, perdón, el que nos dice ISSN, este de aquí. Así que voy a copiar este número y lo voy a colocar aquí. Listo. Una vez que tengo todo eso, pues procedo a aceptar y me sale la referencia. Como no tengo, por cierto, voy a editar nuevamente la fuente, no tiene un número de página, entonces lo que se acostumbra es a poner el número de párrafo. Cuando no tiene número de página, por ser un documento que está en internet, le ponemos el número de párrafo. Listo. Aquí tenemos un pequeño problema. Que cuando ponemos el número de página aquí, nos va a salir página y debería salir las siglas párrafo. Parf debería salir, pero lastimosamente Word no nos permite tener lo que es el párrafo. Así que lo voy a quitar. ¿Qué sucede si, a pesar de que se le insiste en que no se puede sacar información de cualquier página de internet porque no es confiable, nosotros insistimos en obtener información de cualquier parte? Por ejemplo, aunque no lo crean muchas personas, de Wikipedia no es un buen sitio porque es una fuente que es editable por cualquier persona, y a pesar de que tiene sus métodos para corroborar su información, de todas maneras no hay un autor que se haga responsable. Pero vamos a ver si necesitamos sacar algo de Wikipedia. Igualmente estoy haciendo mi texto y quiero hacer una cita de lo que es de Wikipedia. Entonces tengo aquí un artículo de Wikipedia llamada La Célula. Podría ser que quiero copiar esta parte de aquí. Lo voy a hacer muy rápido. Voy a copiar, digamos, hasta aquí, fuera de contexto, no sé qué estoy copiando realmente, y lo voy a colocar como el texto que estoy queriendo citar. Voy a pegarlo, que mantenga el formato de destino, y listo. Voy a proceder a contar cuántas letras se me han ido, y se me han ido exactamente 40 palabras. Entonces voy a proceder a hacer esto de Wikipedia. Como es una nueva fuente, agregaré nueva fuente. ¿Y qué pongo aquí? Pues tendré que buscar sitio web. En este caso no poseen un autor, por lo tanto tendré que ponerle autor corporativo. En este caso sería Wikipedia. Nombre del sitio web, nuevamente Wikipedia. Y en la segunda parte de nombre de sitio web podremos ponerle lo que es el dominio. El dominio de Wikipedia es, si lo vamos a copiar, es www, a ver, confirmémoslo, en este caso es wikipedia.org. Esto se llama el dominio, la parte del nombre principal de la dirección. Y lo ponemos como sitio web. Año, no me parece que tenga un año de publicación de esto, habría que buscarle bien, pero le vamos a poner en todo caso el año de consulta, ya que no poseemos año. El año de consulta sería 2018, mes junio, pongámosle, día 25, y la URL exacta que la copiaríamos de acá. Copiar.
aquí. Listo. Si queremos añadirle más datos, pues vamos a poner esto y ponerle, veamos si hay cómo ponerle título, o si no nos quedaríamos hasta allí nomás. Título breve, célula pongamos, que ese es el título del artículo. Y tendríamos con eso. Tendríamos que conformarnos con una referencia así de sencilla, tal vez señalarle el párrafo, etc. Bueno, una vez que hemos completado, ya para finalizar esto, una vez que hemos completado todo el documento, pueden ser páginas y páginas, puede ser una monografía completa, un ensayo, etc. Al final siempre vamos a tener que poner la lista de referencias, pero aquí Word me facilita la vida, porque simplemente me voy a la opción de referencias, veo que están todas mis citas y procedo donde dice bibliografía. No voy a poner una simple bibliografía porque en una bibliografía se colocan todos los textos que haya consultado aunque no los haya citado. Se prefiere poner solamente la lista de fuentes citadas. En ese caso voy a ir a referencias. Entonces voy a poner aquí la opción referencias y veo que automáticamente me saca todas las referencias en orden alfabético tal como las puse. Digamos que yo modifico una fuente o hago una nueva referencia, entonces yo simplemente vendré aquí a la opción de actualizar citas y bibliografía y cada vez que modifique una fuente, por ejemplo, edito una fuente o le hago algo, entonces tengo que venir a actualizar citas y referencias para que se coordine esta información con la de acá. Y pues así habría concluido con una citación adecuada en mi trabajo académico y finalizado de manera satisfactoria todo. Espero que esto les haya servido. Me despido, nos hemos alargado mucho con el video, pero era necesario explicar cada una de las cosas. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Gracias.